¿Sabes cuál es una de las tragedias más silenciosas del ser humano? Pasar toda la vida intentando ser suficiente para los demás, mientras se siente vacío consigo mismo. Hay personas que llevan años sonriendo por compromiso, diciendo sí por miedo, ayudando a todos mientras se abandonan en silencio. Personas que aprendieron a vivir pendientes de la aprobación ajena hasta el punto de olvidar quiénes eran antes de intentar complacer al mundo. Y lo más peligroso es que nadie lo nota, porque desde afuera parecen fuertes, responsables, disponibles, buenas personas, pero por dentro están agotadas emocionalmente, desconectadas de su propósito y cansadas de vivir una vida diseñada para no incomodar a nadie. Escúchame bien, el problema no es tener buen corazón, el problema es convertirte en esclavo de la opinión ajena, porque el día que tu paz depende de que todos te entiendan, te acepten o te validen, ese día le entregas el control de tu vida al mundo entero. Y aquí viene la verdad que muchos necesitan escuchar, aunque incomode. Mientras más vives para los demás, más lejos terminas de ti mismo. Por eso hoy no vine a hablarte de egoísmo, vine a hablarte de dignidad emocional. Vine a recordarte que enfocarte en ti no es abandonar al mundo, es dejar de abandonarte a ti. Porque hay batallas que no se ganan buscando aprobación, se ganan recuperando identidad. Y quizá hoy sea el día exacto en que dejes de sobrevivir para otros y empieces finalmente a construirte para ti. Hay personas que pasan toda su vida intentando ser suficientes para todos, sin darse cuenta de que en ese esfuerzo constante terminan desapareciendo de sí mismas. Y lo más peligroso es que este desgaste no ocurre de golpe. Nadie se despierta un día diciendo, hoy voy a abandonarme emocionalmente. No, sucede lentamente. Empieza cuando comienzas a decir sí queriendo decir no. Cuando aceptas cosas que incomodan tu alma solo para evitar conflicto. Cuando empiezas a medir tus palabras para no decepcionar a otros. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien experto en agradar, pero completamente desconectado de su esencia. He conocido personas que viven agotadas emocionalmente no porque trabajen demasiado, sino porque intentan sostener una imagen que el mundo apruebe. Personas que sonríen mientras se sienten vacías, que ayudan a todos mientras por dentro se están derrumbando. Y el problema no es tener buen corazón, el problema es convertir tu vida en una búsqueda desesperada de aceptación. Porque cuando tu felicidad depende de que todos te entiendan, te valoren o te aprueben, pierdes libertad emocional. Empiezas a vivir reaccionando a expectativas ajenas en lugar de construir una vida alineada contigo. Recuerdo momentos en mi vida donde tomaba decisiones pensando más en no decepcionar que en ser honesto conmigo mismo. Decía que sí por compromiso, permanecía en lugares donde ya no había paz. Intentaba sostener relaciones por miedo a parecer egoísta. Y cada vez que ignoraba mi intuición para mantener comodidad externa, algo dentro de mí se debilitaba. Porque traicionarte constantemente tiene consecuencias silenciosas. Pierdes claridad, pierdes energía, pierdes identidad. Por eso hay una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Las decisiones que estás tomando nacen de autenticidad o de necesidad de aprobación? Porque son dos energías completamente distintas. La autenticidad construye paz, la aprobación construye ansiedad. Y mucha gente vive agotada porque está interpretando una versión de sí misma diseñada para ser aceptada. Aprender a decir no también es parte de sanar. Y escucha esto con atención. Cada vez que dices sí a algo que destruye tu tranquilidad, te estás diciendo no a ti mismo. El problema es que nos enseñaron que poner límites es egoísmo cuando en realidad es respeto propio. No tienes que justificar cada decisión. No tienes que explicar eternamente por qué elegiste tu paz. Madurar emocionalmente también significa entender que no naciste para cargar con las expectativas del mundo. La gente siempre tendrá opiniones. Siempre habrá alguien incómodo con tu crecimiento, con tus límites o con tu autenticidad,
Pero vivir intentando complacer a todos tiene un costo demasiado alto, perderte a ti mismo. Y créeme, no existe cansancio más profundo que vivir una vida donde todos te reconocen, pero tú ya no reconoces quién eres. Hay personas que viven con el alma agotada porque hicieron de su vida una misión constante de rescatar a otros. Se convierten en terapeutas emocionales de todo el mundo, cargan dolores ajenos como si fueran propios, intentan reparar heridas que no causaron y terminan destruyéndose lentamente mientras sostienen a personas que ni siquiera quieren cambiar. Y aunque esto muchas veces se disfraza de amor, de bondad o de lealtad, la verdad es mucho más profunda. Muchas personas no ayudan por amor, ayudan por miedo. Miedo a sentirse inútiles, rechazadas o abandonadas si dejan de cargar a otros. Escúchame bien, porque esto puede liberarte emocionalmente. No puedes sanar a alguien que está cómodo en su caos. No puedes rescatar a quien sigue eligiendo destruirse. No puedes salvar a alguien que convirtió su sufrimiento en identidad. Y mientras más intentas hacerlo, más te desconectas de ti mismo. Yo también pasé por esa etapa donde sentía la necesidad de resolverlo todo. Quería estar presente para todos, escuchar a todos, levantar a todos. Y poco a poco fui entendiendo algo doloroso. Estaba tan ocupado intentando sostener emocionalmente a otros que había dejado de sostenerme a mí. Mi energía se consumía intentando arreglar vidas ajenas mientras mi paz interior comenzaba a deteriorarse silenciosamente. Porque cuando confundimos amor con rescate emocional, empezamos a asumir responsabilidades que no nos corresponden. Nos sentimos culpables por problemas que no provocamos. Nos convertimos en contenedores emocionales de personas que nunca aprendieron a hacerse cargo de sí mismas, y ahí aparece el desgaste, ahí aparece la ansiedad, ahí aparece el vacío. Hay una diferencia enorme entre acompañar y cargar. Acompañar es amar desde la conciencia. Cargar es destruirte intentando salvar. Y muchas veces creemos que si amamos suficiente, la otra persona cambiará. Pero la transformación no ocurre porque alguien te ame mucho. Ocurre cuando tú decides responsabilizarte de tu propia vida. Por eso una de las decisiones más maduras que puedes tomar es dejar de asumir responsabilidades emocionales ajenas. No eres responsable de sanar heridas que el otro no quiere enfrentar. No eres responsable de arreglar la vida de quien constantemente sabotea sus propias oportunidades. Puedes apoyar, escuchar, aconsejar, pero nunca sacrificar tu estabilidad mental intentando salvar a alguien que no quiere caminar. Aprende a ayudar sin destruirte. Aprende a estar presente sin perderte. Aprende a entender que cada persona tiene procesos que solo puede atravesar por sí misma. Porque hay batallas internas que nadie puede pelear por otro. Y esto no te hace egoísta, te hace emocionalmente inteligente. Porque cuando intentas salvar a todo el mundo, terminas dejando abandonada a la persona que más necesita de ti, tú mismo. Y nadie puede vivir en paz mientras se convierte en refugio para otros, pero incendio para sí mismo. Hay un momento en la vida donde te das cuenta de algo profundamente incómodo, pero absolutamente liberador. No puedes construir una vida extraordinaria con una mente dispersa en la vida de todos los demás. No puedes crecer si tu energía está constantemente fragmentada entre lo que otros hacen, lo que otros dicen, lo que otros tienen o lo que otros piensan de ti. Porque cada vez que te comparas, te desconectas de ti. Cada vez que te distraes con la vida ajena, abandonas un pedazo de la tuya. Y esto no es teoría, es experiencia humana. He visto personas con talento, con potencial, con oportunidades reales, quedarse estancadas no por falta de capacidad, sino por falta de enfoque. Están emocionalmente secuestradas por el drama externo, por la comparación constante, por la necesidad de validación social, y en ese estado su vida se vuelve reactiva en lugar de creativa. El enfoque personal es el punto de quiebre. Es el momento donde decides dejar de vivir hacia afuera para empezar a construir hacia adentro, porque cuando tu energía está dispersa, tu vida también lo está. Pero cuando tu atención se concentra en tu crecimiento, todo empieza a alinearse. Recuerdo etapas donde mi mente estaba en todas partes menos en mí mismo.
Opiniones, expectativas, críticas, comparaciones, todo parecía tener más peso que mi propio propósito. Y fue agotador, porque vivir tratando de responder al mundo es una forma silenciosa de perderte. Hasta que entendí algo esencial: mi vida no iba a cambiar por lo que entendiera de otros, sino por lo que construyera en mí. Ahí comenzó el cambio real, no cuando el mundo cambió, sino cuando mi enfoque cambió. Por eso la estrategia es simple, pero exige disciplina. Redirigir tu atención hacia tu crecimiento, no hacia la reacción emocional, no hacia el ruido externo, no hacia la validación, sino hacia tu disciplina, tu propósito y tu evolución interna. Y esto se traduce en decisiones diarias. Dedicar tiempo a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu no es opcional si quieres cambiar tu vida, es esencial. Porque nadie construye una identidad fuerte desde la distracción constante. La identidad se construye en silencio, en hábitos, en repetición, en consistencia. También necesitas reducir las distracciones emocionales innecesarias. No todo merece tu atención, no todo merece tu reacción, no todo merece tu energía. Hay conversaciones que no construyen nada. Hay comparaciones que solo roban paz. Hay estímulos que solo fragmentan tu mente. Y finalmente debes entender esto: tu vida se construye a través de hábitos que fortalecen tu identidad. No a través de momentos intensos, sino de decisiones consistentes. Porque cuando dejas de mirar tanto hacia afuera y empiezas a construir hacia adentro, algo cambia radicalmente. Dejas de reaccionar ante la vida y empiezas a dirigirla. Hay una cárcel invisible en la que viven millones de personas, y lo más trágico es que no tiene barrotes físicos, tiene opiniones. Es la prisión del qué dirán. Es el lugar donde los sueños se vuelven pequeños, donde la autenticidad se negocia, donde la vida se edita para no incomodar a nadie. Y lo más peligroso es que esa prisión no se siente como castigo, se siente como seguridad. Porque cuando vives pendiente de la opinión ajena, empiezas a tomar decisiones no basadas en lo que eres, sino en lo que otros podrían pensar de ti. Y sin darte cuenta, te conviertes en una versión reducida de tu propio potencial. Una versión más aceptable, más silenciosa, más cómoda para el entorno, pero completamente desconectada de tu grandeza. He visto esto repetirse demasiadas veces. Personas con ideas extraordinarias que no las ejecutan por miedo a ser juzgadas. Personas con sueños claros que los abandonan porque alguien podría no entenderlos. Personas que prefieren encajar antes que expandirse. Y en ese proceso, algo interno se rompe. Dejan de vivir su vida y empiezan a vivir la versión de su vida que otros aprueban. Pero hay una verdad que tienes que aceptar si quieres crecer de verdad. Nunca tendrás aprobación universal. Nunca. Siempre habrá alguien que no entienda tu proceso, que critique tu decisión o que cuestione tu dirección. Y si esperas que todos estén de acuerdo contigo para avanzar, nunca vas a moverte. Recuerdo momentos donde yo mismo tuve que tomar decisiones sabiendo que no todos las iban a entender. Y es incómodo, porque el juicio externo pesa, genera ruido, genera dudas. Pero también entendí algo fundamental: la incomodidad del juicio es temporal, pero la frustración de no haber vivido tu verdad es permanente. Por eso la estrategia es clara: aceptar que no puedes controlar la percepción de los demás. Puedes controlar tu integridad, tu intención y tu dirección, pero no la interpretación ajena, y eso cambia todo. Empieza a hacer cosas aunque otros no las entiendan, porque tu crecimiento no necesita aprobación, necesita acción. No necesitas permiso para evolucionar, no necesitas consenso para avanzar. Muchas veces, lo que el mundo critica hoy es exactamente lo que aplaudirá mañana, cuando ya sea demasiado tarde para quienes no se atrevieron. Deja de explicar constantemente tus decisiones.
Cada vez que sobreexplicas, estás buscando validación donde deberías estar construyendo convicción. Las decisiones firmes no necesitan defensa constante. Y aprende a soportar la incomodidad del juicio externo. Porque esa incomodidad no es una señal de que estás mal, muchas veces es una señal de que estás creciendo más allá de lo que otros están listos para entender. Y aquí está la verdad final. Cuando dejas de vivir para la aprobación del mundo, empiezas finalmente a vivir para tu propósito. Hay un tipo de soledad que no destruye, reconstruye, pero no todos saben distinguirla, porque hemos sido educados para temer estar solos, como si el silencio fuera sinónimo de vacío, como si no tener compañía fuera igual a no tener valor. Y por eso muchas personas prefieren relaciones que las desgastan antes que enfrentarse a sí mismas en un espacio de quietud. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de ver tu vida. No toda compañía es crecimiento y no toda soledad es pérdida. He visto personas que se aferran a relaciones que los apagan emocionalmente solo por miedo a estar solos. Permanecen en conversaciones que no nutren, en vínculos que confunden, en dinámicas que los vacían lentamente. Y todo por evitar ese momento incómodo de estar consigo mismos. Pero lo que no entienden es que no es la soledad la que los está dañando. Es la desconexión con ellos mismos lo que los asusta. La soledad consciente no es abandono, es un proceso de reencuentro. Es el momento donde dejas de distraerte con el ruido externo para escuchar lo que realmente está pasando dentro de ti. Porque cuando todo está en silencio, tu identidad deja de ser influenciada por otros y empieza a revelarse con claridad. Recuerdo etapas donde la soledad no era cómoda, pero sí necesaria. Momentos donde no había distracción suficiente para evitarme a mí mismo. Y al principio incomoda, porque te enfrentas a pensamientos, emociones y verdades que habías evitado. Pero con el tiempo entendí algo poderoso. Ese espacio no me estaba rompiendo, me estaba reconstruyendo. Por eso la estrategia no es huir de la soledad, sino aprender a habitarla. Aprender a estar contigo sin sentir que falta algo. Porque si no sabes estar contigo, terminarás dependiendo de cualquier persona que te haga sentir menos solo, aunque no te haga sentir mejor. Empieza dedicando tiempo a conocerte sin distracciones. Apaga el ruido externo. Reduce la necesidad constante de estímulos, de conversaciones, de validación. Porque en ese silencio empiezas a escucharte de verdad. También necesitas reducir la dependencia emocional hacia otros. No se trata de aislarte del mundo, se trata de dejar de necesitar al mundo para sentirte completo. Hay una diferencia enorme entre compartir tu vida y depender de la presencia constante de alguien para sentir estabilidad. Y finalmente, usa la soledad como un espacio de fortalecimiento. Porque cuando aprendes a estar solo sin sentir vacío, algo profundo ocurre. Ya no buscas relaciones para llenarte, sino para compartir lo que ya eres. Y ahí es donde cambia todo. Porque la soledad consciente no te quita nada, te devuelve a ti mismo. Hay una verdad que cambia por completo la manera en la que vives. Cuando no tienes propósito, te vuelves dependiente de la aprobación de los demás. Y no porque seas débil, sino porque estás vacío de dirección. Y todo vacío interno busca ser llenado con algo externo: atención, validación, reconocimiento, aceptación. Pero el problema es que la aprobación externa es inestable. Hoy te aplauden, mañana te critican. Hoy te validan, mañana te ignoran. Y si tu identidad depende de eso, entonces tu estabilidad emocional también será inestable. He visto personas atrapadas en este ciclo durante años. Personas que viven midiendo su valor en función de cuántos los aprueban, cuántos los eligen, cuántos los reconocen. Y sin darse cuenta, convierten su vida en una constante búsqueda de validación externa. Y esa búsqueda nunca termina, porque siempre habrá alguien que no te entienda, que no te elija o que no te reconozca. El propósito rompe ese ciclo.
Porque cuando tu vida tiene dirección, ya no necesitas atención constante. Cuando sabes hacia dónde vas, dejas de distraerte con quien te mira. Cuando estás construyendo algo más grande que tu ego, dejas de vivir para impresionar y empiezas a vivir para avanzar. Recuerdo momentos donde mi enfoque estaba dividido entre lo que quería construir y lo que quería que otros vieran de mí. Y te das cuenta de algo muy incómodo. Cuando vives para impresionar, pierdes energía, porque empiezas a diseñar tu vida para la percepción, no para el crecimiento, y eso te desgasta internamente. Por eso la estrategia es clara: llenar tu vida de visión antes que de necesidad emocional. Porque una persona sin visión siempre será vulnerable a la opinión ajena, pero una persona con propósito se vuelve estable incluso en medio del ruido externo. Empieza por definir metas claras, no metas abstractas, sino objetivos que te obliguen a crecer. Algo que te despierte disciplina, enfoque y dirección, porque la claridad en tus metas reduce la dependencia emocional y luego trabaja diariamente en algo que te acerque a ellas. No es lo que haces de vez en cuando lo que transforma tu vida, es lo que haces de forma constante. El propósito no se construye en la intención, se construye en la acción repetida. Y finalmente, cambia tu enfoque. Deja de construir para impresionar y empieza a construir para evolucionar. Porque cuando tu objetivo es impresionar, dependes de la mirada de otros. Pero cuando tu objetivo es crecer, dependes de tu propia disciplina. Y ahí ocurre algo poderoso. Dejas de vivir buscando aprobación y empiezas a vivir con dirección. Hay algo que muy pocas personas entienden a tiempo, y es que tu energía no es infinita. Tu tiempo, tu atención, tu paz mental no son recursos reciclables, son limitados. Y cuando los entregas sin conciencia, sin filtros, sin límites, terminas emocionalmente agotado, incluso rodeado de gente, porque no todas las presencias suman, algunas desgastan, no todas las conversaciones construyen, algunas confunden y no todas las relaciones te elevan, algunas te desconectan de ti mismo sin que te des cuenta. He visto personas que viven emocionalmente drenadas no por lo que hacen, sino por a quién le entregan su energía. Están disponibles para todos, escuchan todo, absorben todo, sostienen todo, pero no se sostienen a sí mismas. Y llega un punto donde ya no saben si están viviendo su vida o absorbiendo la vida emocional de los demás. Y aquí está la verdad incómoda. La gente trata tu energía exactamente como tú se la permites. Si estás siempre disponible, te van a consumir. Si no tienes límites, los van a cruzar. Si no sabes retirarte, te van a retener en dinámicas que te desgastan. Recuerdo momentos donde entendí esto de forma muy clara, donde me di cuenta de que no todas las conversaciones merecen mi atención. No todas las personas merecen mi disponibilidad emocional inmediata. No todo conflicto merece mi energía. Y no porque sea indiferencia, sino porque es conciencia. Por eso la estrategia es aprender a administrar tu energía como un recurso sagrado, no desde el ego, sino desde el respeto propio. Porque cuando valoras tu energía, empiezas a elegir con más cuidado dónde la inviertes. Empiezas reduciendo el contacto con personas negativas o manipuladoras. No tienes que odiarlas, no tienes que confrontarlas constantemente. Simplemente deja de exponer tu estabilidad emocional a dinámicas que te desordenan internamente. Aprende también a retirarte de situaciones tóxicas sin drama. No todo se resuelve con explicaciones largas. No todo se necesita justificar. A veces la decisión más madura es simplemente salir de lo que te roba paz. Y algo fundamental, prioriza relaciones que alimenten tu equilibrio interno. Relaciones donde puedas respirar, donde no tengas que estar en alerta emocional constante, donde no tengas que defender tu valor todo el tiempo. Porque al final, la calidad de tu vida no se define por cuántas personas tienes cerca, sino por cuántas de esas personas respetan tu energía. Y cuando empiezas a protegerla, algo cambia. Dejas de sentirte agotado por el mundo
y empiezas a sentirte en paz contigo mismo. Hay una forma silenciosa de sufrimiento que muchas personas normalizan: vivir comparándose constantemente con los demás. Y lo más peligroso es que no siempre se siente como dolor a lava. Muchas veces se disfraza de motivación. Ves la vida de otros, sus logros, sus relaciones, sus cuerpos, sus éxitos, y sin darte cuenta empiezas a medir tu valor con una regla que nunca fue diseñada para ti. Y aquí está el problema: mientras miras hacia afuera, te estás perdiendo a ti mismo. He visto personas con vidas llenas de potencial emocionalmente paralizadas porque viven en comparación constante. Nunca sienten que es suficiente lo que hacen, porque siempre hay alguien más adelante, más exitoso, más feliz, más completo. Y en ese proceso dejan de apreciar su propio crecimiento. Empiezan a sentirse atrasados en una carrera que ni siquiera eligieron correr. La comparación es una trampa emocional muy sofisticada, porque te roba sin que te des cuenta. Te roba paz, te roba enfoque, te roba identidad. Y lo más grave es que te desconecta del único camino que realmente importa, el tuyo. Recuerdo momentos donde la comparación intentaba infiltrarse en mi pensamiento. Ver resultados ajenos, ver procesos ajenos, ver vidas ajenas y preguntarte ¿por qué tú no estás ahí? Pero con el tiempo entendí algo esencial. Cada persona está construyendo algo que tú no puedes ver completamente. Y tú también estás construyendo algo que otros no entienden. Por eso la estrategia es tan poderosa como simple. Compite solo con la persona que eras ayer, porque esa es la única comparación justa. Esa es la única que te empuja sin destruirte. Esa es la única que te construye sin confundirte. Empieza reduciendo el consumo de contenido que genera inseguridad. No todo lo que ves te edifica. No todo lo que consumes te inspira. Hay contenido que te motiva superficialmente, pero te destruye internamente. Y necesitas aprender a filtrar lo que entra a tu mente. Luego evalúa tu progreso personal diariamente. No desde la presión, sino desde la conciencia. Pregúntate: ¿hoy soy más disciplinado, más consciente, más fuerte emocionalmente que ayer? Porque el verdadero crecimiento no siempre se ve afuera, pero siempre se construye adentro. Y finalmente, aprende a celebrar tu crecimiento interno, no solo la validación externa, porque la validación externa cambia, es inestable, es momentánea, pero el crecimiento interno es permanente. Es lo único que realmente te pertenece. Y cuando dejas de compararte, ocurre algo profundamente liberador. Empiezas a respetar tu propio camino. Y ahí es donde finalmente empiezas a vivir tu vida, no la versión de vida que creías que deberías tener. Hay un punto en la vida donde tienes que hacerte una pregunta incómoda, pero absolutamente necesaria. ¿Qué estoy perdiendo para mantener esto? Porque muchas personas no están en relaciones, están en negociaciones constantes con su paz mental. Negocian su tranquilidad por miedo a estar solos. Negocian su estabilidad emocional por apego. Negocian su identidad por no perder a alguien. Y lo más peligroso es que lo llaman amor. Pero el amor verdadero no te obliga a vivir en ansiedad constante. No te obliga a caminar sobre cáscaras emocionales. No te obliga a perder tu calma para sostener una conexión. He visto personas profundamente inteligentes emocionalmente en otras áreas de su vida, pero completamente desconectadas cuando se trata de relaciones. Permanecen en vínculos donde hay caos constante, donde la incertidumbre es la norma, donde la paz es intermitente, y se acostumbran tanto al desgaste que empiezan a pensar que eso es normal, pero no lo es. Porque cualquier relación que constantemente te roba la paz, eventualmente te roba la identidad. Recuerdo momentos donde tuve que entender esto de forma dura, pero necesaria. No todo lo que amas te hace bien y no todo lo que extrañas te conviene. Hay vínculos que generan una adicción emocional, no una construcción emocional.
y la diferencia es enorme. Por eso la estrategia es clara: priorizar estabilidad emocional antes que apego emocional. Porque el apego te ata, pero la estabilidad te libera. Empieza retirándote de relaciones que generan caos constante. No necesitas explicaciones infinitas. No necesitas justificar tu salida una y otra vez. Si algo rompe tu paz repetidamente, ya tienes suficiente información. No negocies tu tranquilidad por compañía, porque la soledad con paz es mucho más saludable que la compañía con ansiedad. Estar solo no es el problema. El problema es estar acompañado y emocionalmente destruido. Y aprende algo fundamental: soltar no es perder, es recuperar espacio interno. Soltar no es debilidad, es claridad. Soltar no es rechazo, es respeto propio. Porque al final, tu paz mental no es negociable, no es un lujo, no es opcional, es la base de tu estabilidad emocional. Y cuando empiezas a protegerla, empiezas también a protegerte a ti mismo. Hay un momento decisivo en la vida de todo ser humano, un punto silencioso pero profundamente transformador, donde todo empieza a cambiar el día que decides elegirte a ti mismo, no desde el egoísmo, no desde la arrogancia, sino desde la conciencia, desde el entendimiento de que nadie puede vivir tu vida por ti, nadie puede sentir por ti, nadie puede sostener tu paz interior si tú decides abandonarte. Durante mucho tiempo, muchas personas viven intentando encajar. Ajustan su forma de hablar, de vestir, de pensar, incluso de sentir, con tal de ser aceptadas. Y en ese proceso, sin darse cuenta, empiezan a desaparecer de sí mismas. Se vuelven expertas en leer a los demás, pero desconocen su propia voz interna. Saben lo que otros esperan de ellas, pero han olvidado lo que realmente necesitan. He visto esto repetirse una y otra vez. Personas que tienen todo para vivir en paz, pero viven en conflicto interno porque su vida no les pertenece completamente, porque han delegado su identidad a la opinión ajena. Y cuando haces eso, te conviertes en un invitado dentro de tu propia vida. Elegirte a ti mismo no es un acto impulsivo, es un acto de responsabilidad emocional. Es el momento donde dices: mi bienestar no es negociable. Es donde empiezas a tomar decisiones que quizás no agradan a todos, pero que sí te respetan a ti. Recuerdo momentos donde tuve que aprender esto de la forma más humana posible. No todo el mundo va a entender tus decisiones, incluso cuando son correctas para tu crecimiento. Y está bien, porque vivir buscando aprobación universal es la forma más rápida de perder dirección personal. Por eso la estrategia es clara: conviértete en la prioridad de tu propia vida, no en un sentido egoísta, sino en un sentido estructural. Porque si tú no estás bien contigo, nada en tu vida se sostiene de forma real. Empieza tomando decisiones alineadas con tu bienestar, incluso cuando incomoden a otros. Porque cada decisión que tomas en contra de ti mismo te aleja de tu estabilidad emocional. Escucha más tu intuición que la presión externa. La intuición es esa voz interna que muchas veces ignoramos por querer encajar, pero que casi siempre tiene razón cuando todo lo demás está en ruido. Y repítete todos los días una verdad esencial: tu valor no depende de la aprobación de nadie. No necesitas permiso para ser quien eres. No necesitas validación para crecer. No necesitas aprobación para avanzar. Porque el día que te eliges a ti mismo, dejas de vivir fragmentado. Recuperas tu centro, tu dirección, tu poder. Y en ese instante, todo empieza a cambiar, porque por fin has dejado de vivir para los demás y has empezado finalmente a vivir para ti. Y ahora, si has llegado hasta este punto, hay algo que ya no puedes seguir ignorando. Tu vida no va a cambiar cuando los demás cambien contigo. Tu vida cambia cuando tú decides cambiar contigo mismo. Porque todo lo que has escuchado hoy no es teoría emocional, es un llamado profundo a recuperar tu identidad, a dejar de vivir en función
de lo que otros esperan, de lo que otros opinan, de lo que otros necesitan de ti y empezar por fin a vivir desde lo que tú eres. Durante demasiado tiempo, muchas personas han confundido amor con complacencia. Han confundido bondad con abandono personal. Han confundido entrega con pérdida de identidad. Y el resultado siempre es el mismo: cansancio emocional, confusión interna y una vida que no se siente propia. Pero hoy puedes decidir algo diferente. Hoy puedes decidir dejar de perseguir aprobación y empezar a construir propósito. Hoy puedes dejar de cargar con todo el mundo y empezar a sostenerte a ti mismo. Hoy puedes dejar de vivir comparándote y empezar a respetar tu propio proceso. Hoy puedes dejar de negociar tu paz y empezar a protegerla como lo más sagrado que tienes, porque tu paz mental no es negociable, tu energía no es infinita, tu identidad no puede seguir dependiendo de la opinión ajena y tu vida no fue diseñada para ser una respuesta constante a las expectativas de los demás. El verdadero cambio comienza